Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oh, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando.
poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. Dios soberano eres, cuán infinito eres, todo el poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. Alabaré confiadamente al Dios de amor omnipotente, Dios que me cuida. Proclamaré, mi Dios es fuerte, su bendición es suficiente, Dios que me cuida. Dios que me cuida. Dios que me cuida, Dios que me guarda, mi Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado. Y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, en el verso 1. Dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe demuestra, en otra versión dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces tenemos que la fe es una certeza, es una espera, y es una convicción a pesar de que no vemos, porque nuestra fe demuestra la realidad de lo que estamos esperando. Es una evidencia irrefutable de que lo que nosotros esperamos ya está aquí. Es una manifestación de que lo que esperamos está aquí, a pesar de que no se pueda ver, a pesar de que pareciera que no estuviera al alcance. Porque la convicción de la fe es la seguridad que tiene una persona de la verdad o la certeza de lo que piensa o siente. Es una evidencia. Esta evidencia es algo que yo no puedo poner en duda porque ya es claro y manifiesto. Y esa es la fe que viene de Dios. Nos da seguridad y certeza de lo que vamos aprendiendo, de que lo que estamos aprendiendo acerca de Dios y de Cristo es de manera evidente y de manera manifiesta una verdad que no da espacio para la duda. Lo que Dios dice que hizo se nos hace verdad entendible entonces, tal y como lo es desde el principio de los tiempos. Entonces lo que Dios nos dice que hará, lo creeremos, por ende lo esperaremos en la confianza de que Él es verdadero. Esta es la fe consistente. Y la voluntad de Dios es que prevalezcamos en esta fe constante toda nuestra vida sin echar hacia atrás a los rudimentos, a las maneras viejas de este mundo. El ser humano sin Cristo no puede creer en Dios, muchísimo menos puede esperar que se cumplan sus promesas. El ser humano sin Cristo no puede esperar nada bueno de Dios, ni entender su voluntad soberana en todas las cosas de este universo. La buena noticia es que gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz, Dios nos hace nuevas personas a los que aceptamos a Cristo. Una nueva criatura que ahora sí
por la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, sí puede cumplir la voluntad de Dios de que tengamos la fe que prevalece en Cristo hasta el final. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Hemos compartido hasta ahora 13 principios, 13 verdades, 13 mandatos de la voluntad de Dios para su iglesia, nosotros, para los nacidos de nuevo. Repasemos los 13 que hemos visto hasta ahora. Que seamos corregibles, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda dar su fruto dentro de nosotros, que no adoptemos los ritos, observancias ni exigencias de la ley de Moisés, que seamos libres de la esclavitud del pecado, que seamos esclavos de la vida recta, que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, que seamos santos viviendo como santos, que amemos a Dios y a los demás, que no amemos al mundo, que nos congreguemos como hermanos, que oremos en todo tiempo y que lo adoremos en espíritu y en verdad. Hoy compartiremos la segunda parte del principio, mandato, verdad, de la voluntad de Dios para nosotros, que perseveremos en nuestra fe. Así es. En la prédica anterior del pasado viernes, compartimos la primera parte de la voluntad de Dios, que perseveremos en nuestra fe, y compartimos primeramente que esta fe que persevera, fe que nos da el Señor, es una fe que producirá buenas acciones, buenas obras, que demostrarán que la tenemos, que tenemos fe y que somos hijos de Dios. Entonces, esta fe que prevalece es una fe viva y útil para Dios por sus obras de buenas acciones. Vimos también que estas obras de fe, de buenas acciones, no son fingidas ni forzadas, vienen del amor y de la voluntad de Dios para nosotros y la gente a nuestro alrededor. Primeramente, se trata de que se le dé esta fe, estas obras de fe, primeramente a los que viven con nosotros, porque ellos son los primeros y muchas veces los verdaderos testigos de nuestra transformación en una nueva persona gracias a Cristo. Por lo cual nuestras buenas acciones, obras de fe, no están hechas para que nos vean, nos elogien o nos den liderazgo o reconocimiento. Son acciones que hablan de que somos hijos de Dios y hablan también de la naturaleza verdadera de Dios, de su amor y bondad en nosotros. Las obras de fe le dan y buscan solo darle la gloria a Dios y a Cristo y nunca a nosotros. Ahora, esta fe que prevalece y que está diseñada para producir en nosotros buenas acciones de acuerdo a nuestra nueva naturaleza en Cristo, actúa de acuerdo a la voluntad de Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Las buenas acciones, obras de fe nuestras, no están reservadas para que las hagamos solo cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos bien cuidados y nos sentimos seguros en Dios. No. Nuestras obras de fe no dependen de cómo me siento y no se detienen en los malos momentos. Por eso es que ahora vamos a ver esta parte de la fe que persevera, a la que hemos llamado como voluntad de Dios, que perseveremos en nuestra fe, una fe que no es arrastrada por el viento como las olas del mar, una fe que es firme, porque la voluntad de Dios es que perseveremos en nuestra fe y no ser arrastrados por el viento como las olas. Recordemos entonces que la fe viene de Dios. Nadie puede tener fe en Cristo si primero el Padre no le da esa fe. Es el Padre quien nos lleva a Cristo. Un mandato de su voluntad entonces es que permanezcamos en fe en Cristo hasta el final, que permanezcamos con fe en Cristo hasta el final. Pero tranquilos, no estamos solos. Para que lo logremos, Dios decidió ayudarnos en todo lo necesario
para mantenernos creyendo en Él a lo largo de nuestra vida cristiana. Israel no recibió esta ayuda por la naturaleza caída de Adán en ellos, lo que impedía que el Espíritu Santo pudiera habitar dentro de ellos y guiar a cada persona en la fe, evitando que se desviaran del camino recto. Por eso la obra de Cristo era reconciliar todas las cosas con Dios Padre por medio de ese sacrificio en la cruz. Ahora, gracias a Cristo, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, compuesta por la nueva criatura, pudo ser diseñada para prevalecer en fe hasta el final de su vida, porque el Espíritu Santo se asegura de eso habitando en nosotros. Dios mismo decidió encargarse de ayudarnos a prevalecer en fe hasta el final, habitando en nuestro interior. ¡Qué hermoso y maravilloso es nuestro Padre! Por eso la fe que viene de Dios es para que prevalezcamos hasta el final de nuestras vidas. Porque la fe que viene de Dios para nosotros, por medio de su Espíritu Santo, nos provee de entendimiento, obediencia, confianza y fidelidad. Y son estas virtudes de la fe las que se fortalecen toda vez que nuestra fe es probada por Dios Padre. Es por eso que la fe que viene de Dios se ejercita y se fortalece en la espera. Si Dios respondiera inmediatamente, como en ocasiones sí lo hace, a todo lo que le pidamos en oración o clamor, nuestra fe quedaría sin crecer y sin robustecerse. Si Dios contestara inmediatamente a todo lo que le pedimos, nos haríamos ñañecos, añoñados o malcriados, caprichosos, como un niño de 3 años que se considera amo de sus padres, los cuales solo existen para que él obtenga lo que desea sin ninguna disciplina. Si Dios Padre contestara inmediatamente a todo lo que le pedimos, terminaríamos viendo a Dios como si fuera el genio de la lámpara y a nosotros como Aladino, el afortunado ladrón que se encontró al genio para que satisfaga todas sus necesidades. ¿Me estoy explicando? Cristo no vino a hacer su obra redentora para que Dios Padre pudiera darnos todo lo que soñamos, pedimos o deseamos. Por medio de Cristo, Dios Padre puede satisfacer las necesidades individuales y verdaderas de cada uno de sus hijos, incluso más allá de lo que pedimos o entendemos. Cristo nos provee entonces de todo lo que necesitamos verdaderamente para prosperar y hacer su voluntad. Y su voluntad es que hagamos las buenas obras, buenas acciones que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, para que viviéramos en ella. Por eso nuestra fe, la que Dios Padre nos dio para vivir como nueva criatura, requiere saber esperar por el cumplimiento de lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios. Nuestra fe está diseñada para aprender a esperar. Entonces, repito, nuestra fe está diseñada para aprender a esperar. Esperar que recibiremos la respuesta de Dios por nuestras necesidades para vivir, para seguir adelante a pesar de las adversidades y hacer la voluntad de Dios con nuestras buenas acciones, es la fuente de fortalecimiento de nuestra fe que viene de Dios. Y las buenas acciones, obras de fe, siempre serán cónsonas a una persona nacida de nuevo y que sirve a Dios Padre. La espera de que recibiremos la respuesta oportuna de Dios es la fuente de fortaleza de nuestra fe en Cristo. Nuestra fe crece entonces por el Espíritu Santo, por conocer cada día más a Cristo, quien es la palabra de Dios escrita en la Biblia, y a través de la espera. Entonces puedo repetir, nuestra fe crece entonces por el Espíritu Santo, por conocer cada día más a Cristo y a través de la espera, de la paciencia. Nuestra fe que viene de Dios se ejercita y fortalece cuando es probada en paciencia, en esperar. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es Cristo, nos ayudan a poder resistir la espera y desarrollar paciencia. Cuando desarrollamos paciencia por medio de la prueba de nuestra fe, se afirman más profundamente en nuestro hombre interior, nuestro entendimiento, nuestra obediencia, nuestra confianza y nuestra fidelidad a Dios. Así aprendemos a confiar que Cristo nos permite vivir lo que es adecuado para cada uno. Y esta fe del nuevo nacido, esta confianza en Cristo de que Él nos permite vivir lo que más nos beneficia,
sea muy doloroso o no, para prevalecer hasta el final de nuestras vidas, es la fe que ha vencido al mundo. La fe en que Cristo Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor, es la fe que ha vencido al mundo, fe que solo puede tener la nueva criatura. Esta fe le da la gloria a Dios Padre. Leemos en la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 5, desde el verso 3, lo siguiente: porque este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Hago una pausa. ¿Y cuáles son estos mandamientos? Oiga, es la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo, pastor? Ya lo habíamos dicho. La ley de Cristo es que amáramos a Dios y a Cristo sobre todas las cosas, y que amáramos a los demás como a nosotros mismos. Porque cuando amamos a Dios y a los demás, buscaremos siempre darle toda la honra y el honor que Dios y que las demás personas se merecen. Y cuando hagamos eso, entonces no le haremos daño a nadie, no pecaremos contra nadie, no fallaremos en el blanco de darle honor y honra a las personas. Entonces este mandamiento no será difícil, porque amamos a Dios y amamos a las personas, y podemos obedecer este mandamiento porque Dios está en nosotros. Así es que vuelvo al verso 3 de 1 Juan capítulo 5, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y dice el verso 5, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y todos los que creemos en el Hijo de Dios, Cristo Jesús, ya estamos dispuestos a sufrir por Él, para alcanzar la meta de su voluntad, que es prevalecer en fe hasta el final de nuestras vidas. Y no es un sufrimiento sádico o masoquista el que nos provee la fe que prevalece. Sufrimos por la espera para adquirir paciencia, y también sufrimos porque las pruebas de nuestra fe nos quitan los resabios, las malas costumbres pues adquiridas por las circunstancias de vivir en esta tierra llena de maldición, en esta tierra que fue maldita por la caída de Adán, y cuyos resabios, malas costumbres, tenemos pegadas en el corazón. Por medio de las pruebas a mi fe, Dios saca de nuestro corazón la maldad del viejo hombre que aún queremos conservar, como también saca mis impedimentos para creer plenamente en Cristo. Es como el oro cuando lo ponen en el crisol, el fuego separa la escoria, lo inservible que está amalgamado, pegado al fino metal, al oro que sí es valioso. Y solo a través del oro se pueden separar, y entonces puede colar la materia que no sirve del oro que es fino y que tiene un alto valor. Por eso, a través de las pruebas, Dios quita mis impedimentos para creer plenamente en Cristo. La maldad del viejo hombre aún pegada a mi corazón, cosas como mi desconfianza, mi desobediencia, mi infidelidad, mi enojo, mis delirios místicos y toda doctrina errónea y mundana humanista de creer equivocadamente en Dios, que están arraigadas con raíces pues en mi corazón. Desarraigarnos de estas cosas produce dolor en nuestra alma, porque estaba nuestra alma apegada a ellas y habíamos construido incluso carácter y personalidad en algunas de estas cosas. O sea, que a lo largo de nuestra vida Dios va depurando, perfeccionando nuestra fe. Y lo hace a través de la prueba de nuestra fe, que produce paciencia, o sea, capacidad de esperar confiando. De esta forma Dios Padre quita de nuestra fe la impureza pegada a ella, como ya dijimos, mi desconfianza, mi desobediencia, mi incredulidad, mi infidelidad, mi enojo, mis delirios místicos y toda doctrina errónea y mundana humanista de creer equivocadamente en Dios. Y esta prueba es como un fuego, así es, que separa nuestra fe que viene de Dios de las creencias humanistas de la fe terrenal. La fe humana terrenal es como un pensamiento mágico, como un delirio místico, repito, lleno de fantasías y supersticiones a mi favor, porque yo creo que yo soy especial. Y no somos especial de esa manera, somos especiales porque Él nos amó primero y nos ha traído ahora a ser hijos suyos, nueva criatura.
La fe que viene de Dios para que prevalezcamos no es fantasiosa entonces, ni supersticiosa, ni voluble, ni condicional, ni humana, ni por vista. Es una fe que no puede contradecir la palabra de Dios porque se alimenta de ella, se alimenta de la palabra de Dios, la fe, para producir entendimiento en nuestro hombre interior. Por eso es que el fuego de la prueba separa nuestra fe que viene de Dios de las creencias humanistas de la fe terrenal. Dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 5 lo siguiente: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y hago una pausa. Esta es la fe que proviene de Dios, la fe que prevalece, que puede ayudarme, que me va a proteger con su poder hasta que yo reciba la salvación prometida, la cual está reservada para ser revelada el día final, para que todo el mundo la vea. Oh, eso le dará gloria a Dios, y también habrá honor y gloria para usted y para mí. Leo de nuevo en el verso 5 de la fe que Dios nos ha dado para prevalecer. Dice en el verso 5: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Y cuál es esa alegría que nos espera inmensa? Oiga, el día que se manifieste, que se revele esta fe que nos ha protegido para salvación hasta el final. Cuando se revele será de gran gloria para Dios y también para nosotros. Entonces esta alegría inmensa que nos espera, vuelvo al verso 6, esta alegría inmensa que nos está esperando tiene que primero vivir un periodo de sufrimiento, un periodo de pruebas. Así que dice así en el verso 6: alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Deberíamos sentirnos felices de que el Señor nos desarraigue estas cosas del corazón a lo largo de nuestra vida como hijos de Dios. Nuestra fe, al permanecer firme en tantas pruebas, nos traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Deberíamos sentirnos felices de que el Señor nos desarraigue estas cosas del corazón a lo largo de nuestra vida como hijos de Dios. Estas cosas solo salen cuando es puesta a prueba mi fe. Deberíamos estar felices de tener pruebas de parte de Dios. Mire que lo he dicho 3 veces. Al final de cada prueba nuestra fe es menos voluble y las circunstancias adversas ya no la arrastrarán en las dudas y miedos que generan estas circunstancias adversas, como si viviéramos sin el cuidado de Cristo. Y esta alegría está por la recompensa que tendremos y porque Dios al depurarnos nos perfecciona, nos quita lo que nos impide que nuestra fe sea fuerte, y esta vulnerabilidad ante las adversidades y los miedos y las dudas que nos las quitará el Señor, y estaremos entonces estables. Dice Santiago en el capítulo 1 algo referente a esto para fortalecernos en lo que estamos diciendo. Dice desde el verso 2: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Qué dice? Lo mismo que dijo el hermano Pedro. Tengan por sumo gozo, alégrense. Vuelvo a leer, verso 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y en algunas traducciones dice que Santiago escribió que la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Así es, la fe a la cual fuimos llamados a vivir es una fe que prevalece, es una fe que persevera, y el mandato de su voluntad es que perseveremos en esta fe que Él nos dio hasta el final. Así que voy a leer nuevamente el verso 2.
Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Perfectos y cabales, dice en una versión, en la versión Reina Valera. Así es, la paciencia produce en nosotros un resultado de perfección, de cabalidad, de ser personas completas, porque ya no nos falta nada. Y dice en el verso 5 de Santiago 1, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, porque mire, hago una pausa, aquí no se trata de que me falte dinero para comer, la fe no se trata de que me falte techo para vivir, la fe no se trata de que ya tenemos seguro qué va a pasar después de que salgamos de la cuarentena y lo que me están viendo mucho tiempo después. La fe no se trata de que te vuelvan a dar empleo o de que ese proyecto tu cliente lo compre, de que te nombre como maestro o profesor o te den ese nombramiento en el gobierno, o de que el médico te diga que puede haber un tratamiento para que te cures. No, la fe no trata, cuando a la fe le falta algo, estas no son las cosas que necesita en su carencia para poder seguir adelante. Lo que en realidad necesita es el entendimiento, la sabiduría de Dios. Así es que mire lo que dice aquí el apóstol Santiago, siguiendo lo que estamos leyendo, de que de que no nos falte cosa alguna, es la meta de la fe. Y dice en el verso 5 que si nos falta, dice aquí, si nos falta algo, y nos revela lo que en realidad debe importarnos que nos falte en nuestra fe. Verso 5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Si usted y yo pedimos entendimiento, si usted y yo pedimos sabiduría, Dios nos la dará. Si a nuestra fe le falta entendimiento, Dios nos la dará. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No habrá reclamo, no habrá regaño. ¿Por qué te falta fe, Manuel? ¿Por qué me estás pidiendo sabiduría, Manuel? ¿Por qué me estás pidiendo entendimiento? No habrá reproche. Si a mi fe le falta entendimiento, le falta sabiduría, entonces yo puedo llegar y pedir, y Él me la dará abundantemente y sin reproche. Así es, verso 6, pero pida con fe, Santiago 1, verso 6, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Lo vuelvo a leer, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. La duda es como las olas del mar. La marea es producto principalmente del viento. La impulsa, la lleva hacia allá, la trae, la mueve. Es muy bonita la ola, pero una fe que es impulsada por las circunstancias, una fe que no se mueve por sí sola, sino que es arrastrada por algo externo, no es la fe que Dios nos dio. Porque la fe que Dios nos ha dado, la fe que prevalece, esa fe que trae entendimiento, que trae obediencia, que trae confianza y fidelidad, es una fe autogestionable, es una fe que se mueve, es una fe que es un motor que no necesita que usted lo encienda, porque ya está encendido y se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios para prevalecer, para protegernos hasta el final, para que entendamos quién es Dios, para que confiemos en Él cada día más, le obedezcamos cada día más, y entonces nuestra fidelidad se afirme cada día más. La duda puede arrastrar nuestra fe por medio de las circunstancias adversas o las pérdidas y el dolor que ocasionan dichas pérdidas. La duda arrastra hacia atrás nuestra fe si Dios demora en contestarnos. La duda empuja nuestra fe hacia adelante solo cuando nos sentimos correspondidos por Dios y cuando tenemos suficiente dinero, cuando tenemos empleo. Y esto ya no es fe. Cuando tenemos salud, ahí me siento con fe. Esto ya no es fe.
La duda arrastra hacia atrás nuestra fe cuando nos asaltan el cambio, el rechazo o las pérdidas materiales o de personas amadas. Cuando volvemos a creer porque todo está bien otra vez, todo es estable, estamos seguros y confiados, entonces esta no es la fe verdadera que viene de Dios. La fe que prevalece no está impulsada, está movida por las circunstancias buenas o malas. Cuando dudamos, nuestra lealtad está dividida entre el Señor y el mundo. El mundo fácilmente se levanta como un señor en la vida de las personas sin Cristo. Por lo tanto, dividir mi lealtad, mi confianza entre Dios y el mundo generará en mí un carácter, una personalidad inestable, como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Es vivir en altas y en bajas según las circunstancias favorables o adversas o según mis estados de ánimo. Y eso no es fe. Por eso dice aquí el apóstol Santiago, siguiendo en lo que estamos leyendo del capítulo 1, él habla aquí de lo que debe esperar una persona inestable, una persona cuya fe es arrastrada por los estados de ánimo, por las circunstancias buenas o malas, una fe que no es autónoma, una fe que está amarrada todavía a las cosas de este mundo, una fe amarrada a creer por vista. Dice aquí el apóstol Santiago en el verso 7, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, en algunas versiones dice o que duda, inestable en todos sus caminos. Se la leo otra vez. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y en otra versión leemos, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. O sea, cuando nosotros tenemos nuestra lealtad dividida entre el Señor y el mundo, porque nuestra fe es dominada, es prácticamente gobernada o cogobernada, porque a veces Dios gobierna algo de nuestra fe, pero tenemos otra parte, la otra mitad de nuestra fe gobernada por las circunstancias. Entonces es una fe gobernada entre Dios y la duda. Entonces esa inestabilidad en este tipo esta inestabilidad de la fe produce un hombre de doble ánimo, y dice la palabra que el tal no recibirá cosa alguna del Señor, porque es de doble ánimo, es inestable en todos sus caminos. Que esta persona no debe esperar nada del Señor, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y entonces son inestables en todo lo que hacen, sus caminos son inestables. La verdadera fe que viene de Dios para que prevalezcamos nos ayuda a entender a Dios, nos ayuda entonces a confiar a Dios, porque cuando yo entiendo a Dios, sé quién es Dios, sé que es soberano, sé que es verdadero y poderoso, y que todo lo que Él hace es bueno, sea doloroso o no, sea agradable o no, lo entienda yo o no. Pero si yo entiendo que Dios hace como quiere, entonces ese entendimiento humano que no entiende las cosas de Dios, la voluntad de Dios, se supeditará, pues se rendirá, se inclinará, doblará sus rodillas, esta voluntad a Dios. Y entonces esta fe ahí de rodillas entenderá que Dios es el Señor nuestro y que todo lo que vivimos es bueno para nosotros, y que se cumplirá la palabra que dice todas las cosas nos ayudarán a bien. ¿A quién? A nosotros los que amamos a Dios. Todas las cosas, dice en una versión, conspiran para que seamos bendecidos, para que todo nos salga bien. Y lo que nos va a salir bien es esta vida de fe. En ese camino habrá pérdidas, es verdad, porque nosotros no estamos eximidos al dolor de este mundo. La verdadera fe que viene de Dios para que prevalezcamos nos ayuda a entender a Dios, a entender las bendiciones y a entender los tiempos malos también, de los cuales no nos prometieron eximirnos. Por la fe entendemos a Dios, entendemos su obra. Dice Hebreos 11, en el capítulo 11, en el verso 2. Por la fe entendemos
que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Es por la fe que se produce el entendimiento de algo tan profundo como que de la nada Dios hizo todo lo que nos rodea. Cuando la fe produce ese entendimiento, nosotros estamos empezando a entender quién es Dios. Empezamos a dejar de preocuparnos por las cosas que nos suceden alrededor, por los éxitos o por los fracasos, porque los éxitos, y es algo que quiero enseñar a lo largo de mi vida, los éxitos también son momentos de prueba, son momentos donde nos podemos desviar de Dios fácilmente. La fe también se mueve como la ola hacia atrás en los momentos difíciles, pero en esa misma fe que prevalece entendemos a Dios. Entonces, cuando yo entiendo a Dios, me doy cuenta de que Él es soberano, porque si fue capaz de hacer todas las cosas de la nada, entonces Él es el Señor de todo, Señor mío también, y yo estoy sujeto también a su voluntad. Cuando entendemos que todo lo que vemos fue creado por Dios de la nada, entendemos que Dios es soberano de todo el universo, lo que incluye también mi vida. ¿Quién soy yo para cuestionarlo por lo que me suceda entonces? Mejor es confiar en su misericordia y en sus mejores promesas, las cuales todas las recibiremos en la vida eterna. Es mucho mejor entonces que desconfiar de Él por circunstancias adversas de una vida temporal, de una vida efímera, de una vida pasajera. Es mejor confiar en Dios Padre. Y es en esta confianza de la fe que podemos entregarnos a la obediencia a Dios. Dice Hebreos 11 en el verso 8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa, y ninguno de los tres pudo decir que la tierra era ya de ellos. Ninguno de los tres pudo poner un letrero: esta tierra le pertenece a Abraham, o esta tierra le pertenece a Isaac, o esta tierra le pertenece a Jacob. Ninguno de ellos pudo hacerlo. Fue cuando siglos después entraron a la tierra prometida de la mano del caudillo Josué, que expulsaron a los que vivían allí. Por eso era que Abraham, Isaac y Jacob vivían en carpa como extranjeros. Eran extranjeros en ese momento. Pero siglos después de salir de Egipto, fue que entraron a la tierra de mano del caudillo Josué y liberaron de los que vivían allí la tierra. Y entonces la tierra ha sido por derecho de ellos hasta el día de hoy. Abraham obedeció a Dios aun cuando no pudo poner el letrero de propiedad. Abraham le obedeció a Dios aunque Dios le pidió a su hijo Isaac en sacrificio. Le obedeció creyendo que Dios era suficientemente poderoso para devolvérselo. Y le obedeció porque para Abraham ya no había nada mejor que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque por la fe que produce esta confianza, recuerde que la confianza es una virtud de la fe, yo puedo entregarme en obediencia a Dios. Abraham es el primer hombre que registra la Biblia de esta manera, que se le llamó amigo de Dios, que se le llamó padre de la fe, porque el autor y consumador de la fe es Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, mi querido hermano, dice en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso ahora la nueva criatura, Él se aseguró de que tuviera fe. Así es, cuando oímos la voz de Dios por los pastores, por los evangelistas, por los maestros, por los profetas, por los apóstoles, oímos la voz de Cristo llamando a sus ovejas. Es el Padre quien hace que escuchemos los que hemos sido ya determinados por Él para ser ovejas. Somos los que oímos esa voz. Y ahí empieza la fe que Él nos dio a actuar. Y Él se asegura de que tengamos esa fe que nos protege hasta el final, para que recibamos la recompensa y la gloria prometida cuando Él sea revelado a todos. Y es imposible agradar a Dios sin fe.
Así que Él, qué hermoso, se aseguró de esta fe para nosotros, que la tuviéramos. A diferencia del pueblo de Israel, Dios Padre busca a través de la palabra revelada en el nuevo pacto que nosotros, su iglesia, lo entendamos, le obedezcamos, tengamos cada vez más una firme confianza en Él y que nos mantengamos fieles a Él en todo momento, en toda circunstancia, en una fe autónoma, en una fe firme que no necesita que nosotros la inflemos haciendo cosas o actos de fe. No, es una fe que se mueve por la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios es la que la alimenta. Ella es autónoma, es una fe que produce vida, que produce en nosotros constancia, paciencia para prevalecer. Así que Dios Padre, por medio de la fe en Cristo, también nos provee de todo lo que necesitamos para agradarle a Él. ¿Por qué? Porque la fe es lo que le agrada a Él, y entonces en Cristo ya nos dio todas las cosas. Y recordemos, el Señor ya nos dio la fe para aceptar a Cristo. Entonces ya le agradamos, ya tenemos la fe, que es lo que le agrada a Él. Tenemos a Cristo. Oh sí, Señor, y repito, y es que la fe que viene de Dios contiene entendimiento, obediencia, confianza y fidelidad a Dios. Por eso cierro aquí, mis hermanos, con lo que dice el apóstol Pablo en la carta 3 del libro de Efesios. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, ¡wow! Lo leo de nuevo, mire qué hermoso. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, no temas, mi querido hermano, saldremos de esta pandemia, saldremos de esta cuarentena. Así es. Y tú que me oyes, mucho tiempo después saldrás de toda situación adversa, porque vas a llegar a la meta, vas a recibir la salvación segura que ya tienes en Cristo. La fe te va a proteger para eso. Por eso dice aquí el apóstol, verso 16, Efesios 3, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Oh sí, Señor, ya tú habitas en nosotros. Pero seremos conscientes de esa habitación tuya, de que vives en nosotros, en la medida en que decidamos confiar más en ti. De verso 17 de nuevo. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Así es, mi querido hermano. La fe que prevalece es una fe viva y útil, que produce las obras que ya Dios había establecido para que anduviéramos en ella, las buenas acciones, las obras de fe que ya Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo para que viviéramos en ella. La fe que prevalece es útil y produce esas obras, hace que usted y yo demostremos, sin fingir, sin bravuconadas o griterías o pleitos, yo soy cristiano, yo soy de Dios, ustedes son unos inconversos. No, es la fe que prevalece, la que produce las buenas acciones que hablan de que somos hijos de Dios, de que Él está en nosotros. Esta fe que prevalece produce en nosotros entendimiento, obediencia, confianza y fidelidad. Lo hace porque esta fe que prevalece fue diseñada para protegernos, para mantenerse activa y viva a lo largo de nuestra vida, no eximida de problemas ni de dolores, por lo tanto llevada a pruebas, donde esta fe se ejercita, se hace fuerte y crece. Las pruebas le quitan toda la escoria de la incredulidad, de la duda, del doble ánimo, de dejar de ser una persona inestable, almático, con emociones tóxicas, que me dejo arrastrar por esas emociones como el viento arrastra la ola. Esas pruebas nos sacan a nosotros del corazón esta escoria de estar pensando en una fe
superficial, supersticiosa, fantasiosa, con delirios místicos, porque nos creemos especiales y que a nosotros no nos puede pasar eso porque yo soy especial, o a mí me pasan las cosas buenas porque yo soy especial. No, mi hermano, eso no es fe. Nos arranca del corazón la prueba. Las pruebas nos arrancan del corazón. Esa fe que es por vista, que es humana. Así es, nos arranca el pensamiento mágico que está pegado a esta carne y nos hace creer en tonterías que no son fe. Nos arranca del corazón la incredulidad. Nos ayuda, entonces a actuar con amor con las personas que amamos, que aún no conocen a Cristo, porque en fe sabemos de que si Dios nos ha puesto en el corazón, tranquilo, ellos van a creer en mí. Entonces ya dejo de entrar en sus pleitos o discutir con ellos, porque la fe, esa confianza de que se van a aceptar al Señor, me permite, libera mi amor para que yo pueda responder a las ofensas con amor. Esta es una fe que me impide el enojo. Me recuerda quiénes son los pastores, me recuerda a mí como pastor quiénes son mis hermanos en Cristo, coherederos, copartícipes de la gloria de Dios. Yo no soy el Señor de ustedes, entonces no los puedo tratar, ni los quiero tratar como empleados. Y pido a Dios eso en mi vida, de tratarles con amor y respeto, aun cuando me corresponda el duro e ingrato trabajo de corregirles. Sí, mi hermano, porque eso es parte del oficio del pastorado. Yo deseo, mi hermano, unirme a Cristo en la fe de que usted y yo seguiremos creciendo y siendo transformados en Él. Y que no le temamos a las pruebas. No disfracemos este tiempo de prueba diciendo que no estamos en prueba. La fe necesita ser probada. No tenga miedo. No lo neguemos. No querramos salir de ella. No nos neguemos a la prueba. Pidamos sabiduría para entender y que esperar en Dios. Así como Abraham, se reciba o no se reciba. Oh sí, Señor. Padre eterno, que esta fe que ya tú nos diste cada vez crezca y se fortalezca más en mi vida y en la vida de mis hermanos, Señor, como es tu propósito. Porque esta fe está diseñada para protegernos, Señor, hasta el final, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, como ya está establecido, Señor. Voy a decir algo extraño, Padre. Ayúdanos a ser ayudados. Sí, mi Dios, eso es lo que queremos en ti. Ayuda a mis hermanos a ser ayudados. Ayúdame a mí también, Señor, a ser ayudado en ti, Padre. Fortalece nuestra fe en todo tiempo, en este tiempo también. A que crezcamos en esta fe que prevalece hasta el final. Que es una fe viva, es una fe vital para ti, que produce las buenas acciones que ya tú habías diseñado para que anduviésemos en ella. Es una fe vital, viva, que produce paciencia, que sabe esperar a que se cumpla tu voluntad, que se cumplan tus promesas, se hagan o no realidad, y que no tiembla, no duda, no se quita, no se cae, no disminuye ante las circunstancias adversas, ante los dolores que produce vivir en esta tierra, aún en maldición. Señor Dios Todopoderoso, fortalécenos en Cristo, quien es el autor de esta fe, la fe que tú nos has dado para poder prevalecer en Él hasta el final. Gracias, mi Señor. Una fe, Padre, que entendemos, Señor, y que nos fortalece de manera tal que no le tememos a las circunstancias adversas, porque sabemos que tú estás con nosotros. Tus pensamientos de bien y no de mal siempre estarán esperándonos al final de nuestras vidas, Señor, para darnos, Señor, casualmente ese final que tú quieres darnos. El Señor ya te ha bendecido, Jehová ya te ha guardado, y el Señor ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti en esa cruz. Él ya tuvo de ti y de mí misericordia. En esa resurrección
de Cristo de los muertos, Jehová alzó ya sobre ti y sobre mí su rostro, y en Cristo ya puso en ti y en mí, ya nos regaló su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de Dios y del Señor Jesucristo. Amén y amén. Prevalece en su fe, en la fe en Cristo hasta el final, mi hermano. Ese es tu llamado y mi llamado. Esta es nuestra casa con Dios, su casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Te damos gloria, todopoderoso eres tú, Señor. Te proclamamos